Sí, el doctor Kleiman, bueno, pues es ginecólogo certificado por las asociaciones de los ginecólogos, un diplomado y certificado en medicina legal, y aparte es maestro en ciencias médicas, avalado por la Universidad Anáhuac. ¿Estoy correcto? Sí. El doctor José Francisco Barragán Riverón, profesor titular de medicina legal en la UNAM, me dice que ya esté jubilado, ¿sí? Expresidente del Consejo de Medicina Legal y maestro de maestría, no maestro de profesor, maestro de maestría en medicina legal. Entonces, en unos 3-4 minutos empezamos con el doctor Jaime Kleiman y esperemos que llegue un poquito más de gente. Gracias. Entonces, dejo al doctor Jaime Kleiman con su plática del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero hacer patente que, bueno, aquí estuve hace, ¿cuántos años? Yo creo que menos, digo 30, no, yo era chiquito, con eso les digo todo. Entonces, como yo me siento como en casa, aunque déjenme decirles que hace tiempo cuando me invitaron a dar una plática aquí, estaban construyendo el segundo piso y un automóvil chocó y fue todo un relajo, cerraron el periférico y apenas pude llegar, pero llegué. Otra vez me invitaron a dar otra plática y unos tipos en unas motocicletas, no sé si se acuerdan, también se volaron por el segundo piso y también apenas pude llegar. Y aquí me tienen el día de hoy. Así es que si me preguntan no vengo. O sea, por eso lo digo, o sea, no, cuando la próxima vez me inviten, vamos a invitar al peje. Eso es uno, y dos, lo que podemos hacernos una limpia antes, digo, no sé si sea yo o sean ustedes, la verdad es que, pero bueno, el tema que vamos a hablar, violencia obstétrica, quiero hacer patente también que el día de hoy me va a acompañar a dar esta plática mi maestro, ¿sí? Quiero hacerle un reconocimiento a mi maestro de medicina legal, con él llevé un diplomado, pertenezco al Consejo de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia por su culpa, y bueno, estoy seguro que si no van a disfrutar mi plática, por lo menos la de él sí. Entonces, vamos a empezar. Como dijo Armando, el tema de violencia obstétrica, desde el principio cuando me invitó Armando y vi la palabra violencia obstétrica, dije, pues, es muy violento, ¿no? El título de la plática. Sí es violento, pero también taquillero. Entonces, desgraciadamente, cuando vemos el título de la plática, nosotros que estamos trabajando en esto nos ponemos a la defensiva, y yo creo que lo más importante y lo que antes de empezar, quiero decirles lo que quiero rescatar al final de esta plática. Lo que quiero rescatar y que se lleven a casa es justamente, pues, que tengamos nosotros elementos justamente, porque esto de violencia obstétrica ni es invención del doctor García, ni es invención, de hecho, los artículos publicados
como tales hablan de violencia obstétrica. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir que eso no existe o que, doctor Leroy, ¿cómo estás? O decir que este tipo de cosas no existen o minimizarlas. Estamos en esto, estamos en el ajo, todos hemos en algún momento dado sufrido, ¿sí?, de esto mismo, de la violencia. No me voy a dar mis baños de pureza, quiero manifestar que en muchos de los casos de las cosas que vamos a hablar, yo he sido también pues parte de esto. Como todo en esta vida, tiene dos lados la moneda, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de parte de los médicos y también tenemos que saber qué es lo que pasa por la cabeza, ¿sí?, por las mentes de nuestras pacientes, porque si no sabemos y no estamos preparados para eso, estamos y podemos cometer muchos errores. Y estos errores no nomás nos pueden costar, no nada más dinero, nos pueden costar inclusive salud, ¿no? Y pueden costarnos a veces hasta penas punitivas. Como toda conferencia, tenemos que empezar por qué es la violencia obstétrica. Es el tipo de violencia, valga la redundancia, ejercida por el profesional de la salud. Y al hablar del profesional de la salud, no es nada más el ginecobstetra, sino también todo el equipo que está alrededor del ginecobstetra, ¿sí?, anestesiólogos, ayudantes, enfermeras, camilleros, todos ellos son parte de los profesionales de la salud. Todos los que trabajamos con nuestras pacientes, ¿sí?, podemos cometer esta violencia. ¿Sobre quién? Sobre el cuerpo y sobre los procesos reproductivos de las pacientes. Ustedes van a ver cosas como estas. Yo estoy seguro que en algún momento de sus vidas, ya sea, no nada más en instituciones públicas, sino también en instituciones privadas, aunque parezca increíble, hemos visto este tipo de cosas. ¿Sí? Victimizar, decir que la paciente es una enferma, o sea, patologizamos los procesos reproductivos, decimos, ya señora, ya se alivió, ¿cuántas veces no lo han oído? ¿Cómo está tu enfermita? Y no, pues no es ni tu enfermita, ni ya se alivió, sino es la señora González o la señora Pérez, si ya tuvo o no tuvo, ya tuvo parto. ¿En qué consiste o qué es lo que podemos tener como violencia? Las decisiones médicas sobre parto sin su consentimiento. Y esto quiero que quede muy claro porque nosotros cuando llega la paciente al hospital, la paciente nos firma una carta de consentimiento informado. Que déjenme decirles, si es nada más la carta de consentimiento informado que da el hospital, muchas veces no es suficiente para un proceso legal. De eso va a hablar un poquito más mi maestro, pero sí quiero que quede muy claro. Pero más que todo, más que las decisiones, separación de los hijos al nacer, o sea, mucho de esto es lo que está en estos procesos y las pacientes al leer todo esto saben que no, es que a mí me quitaron a mi hijo cuando nació y yo voy ya a proceder legalmente, porque ya sé que eso estuvo mal hecho. Pero si nosotros como médicos
¿sí? Que estamos atendiendo a nuestra paciente durante el embarazo, platicamos con ella y con su esposo, cosa también muy importante. No vamos a decirle a la paciente, bueno, podemos aplicar forceps, ¿sí? Si está indicado, y la paciente se puede negar, está en su derecho de negarse y te puede decir perfectamente, ¿sabes qué? Antes de ponerme forceps, opérame, o antes de hacer cualquiera de las maniobras, inclusive episiotomía, ahorita vamos a hablar inclusive de la episiotomía, parece increíble, pero es parte de los procesos de violencia obstétrica. Vean ustedes estos números, ¿sí? Del 2012, 12 años, 2.877 quejas concluidas en la Comisión de Arbitraje Médico. Y estas solamente de ginecobstetras. O sea, es una cifra alarmante, como vamos a ver, y esta violencia puede ser física o psicológica. Física, o sea, el hecho de tener a nuestra paciente, yo entiendo perfectamente bien que en un momento dado nuestra paciente entre a sala de labor y el residente de guardia, yo también fui residente, y no quiere que le dé camazo a la paciente, pues obviamente llega, le hace un tacto, llega, le hace otro tacto, el que sigue y el que sigue y el que sigue. El tacto realizado por varias personas. Y si se dan ustedes cuenta, no dice 25 tactos, no dice un número específico. Dice tacto realizado por varias personas. Y estamos hablando no nada más a nivel institucional, sino también a nivel privado. Que esto se pueda dar. Episiotomía de rutina, lo que les decía. Personalmente, yo hago episiotomía de rutina a todas las pacientes y le explico a mi paciente, les digo, si puedo no hacerte la episiotomía, no te la hago. Casi nunca se da el caso, ¿sí? Pero le explico a mi paciente, prefiero suturar una episiotomía derecha, bien hecha, y a empezar a suturar un desgarro que puede ser inclusive un desgarro o varios desgarros a nivel vaginal que sí pueden poner en peligro la integridad de nuestra paciente. Uso de forceps para extraer al bebé. Si nosotros no le decimos a nuestras pacientes y no la concientizamos y le decimos, el uso de forceps, ¿sí? Puede salvar la vida de tu bebé. Si en el momento nosotros nos peleamos con nuestra paciente y le decimos, es que ya es un expulsivo prolongado y no ha acabado de rotar y necesitamos ponerle un forceps de salida, un Simpson, y la paciente se niega en ese momento, no tenemos armas para que en un momento dado, si le llegamos a poner forceps, o se llegan a complicar las cosas, porque estamos en una encrucijada. En un momento dado, por no poner el forceps, no, puede haber una demanda, y por ponerlos puede haber una demanda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y mi sugerencia es platicar con la paciente antes de decirle, bueno, si yo voy a llegar a ponerte un forceps, es porque lo necesitas y quiero que me lo des por escrito. Firma que estás de acuerdo que en un momento dado me autorizas, no es un salvoconducto, sí, para cuando salgan las cosas mal, que eso es algo que desgraciadamente la carta de consentimiento informado pensamos o piensan las pacientes que es un salvoconducto para hacer las cosas como queramos o para que cuando salgan mal no nos vayan a hacer ningún problema. La carta de consentimiento informado debe ser algo que se tiene que realizar en el consultorio, fíjense bien, en el consultorio, ¿sí? No llegar aquí a sala de labor y pedirle a la paciente,
o a su familiar, que de hecho, ¿cuántas, y les pregunto a ustedes, cuántas de sus pacientes han leído al pie de la letra cada uno de los rubros de la carta de consentimiento informado que les dan aquí en el hospital? Les puedo decir que contados con los dedos de esta mano y me sobran, son las pacientes que llegan a leer y a ser consciente cada uno de los rubros de lo que dice el consentimiento informado. Pero si ustedes hacen una carta de consentimiento informado en el consultorio y cada una de las partes de esa carta se la explican a la paciente, se los digo desde ahorita, no van a tener ningún problema por el hecho de hacer una episiotomía, por ponerle forceps. La maniobra de Christeller, ¿cuántas veces no le digo a Armando, dale una dosis, dosis García de 3 kilowatts para que salga el bebé? Obviamente, si yo le digo, hazle una maniobra de Christeller, y en algunos lados hasta la enfermera se sube y empuja y hace unas maniobras con los brazos, hasta quizás con las rodillas, bueno. Eso puede ser motivo de que la paciente nos pueda llegar a demandar. Rasurado de genitales, por favor. O sea, hay hospitales en los que llega la paciente y no le preguntan a la paciente ¿y cómo vas? ¿Sí? Obviamente, si nosotros llegamos y le decimos a la paciente, yo te voy a decir cuándo y cómo vamos a hacer este rasurado de genitales. Nos conviene por esto, hacerte un rasurado de genitales. Por lo tanto, sí conviene. Enema evacuante. Por increíble que parezca, ¿sí? Este tipo de cosas, o sea, las pacientes son, esto que ven ustedes aquí son armas para la paciente, ¿sí? Que en un momento dado lo leen en el internet o leen en cualquier lado y dicen, es que me hicieron enema y no me dijeron, o me rasuraron mis genitales, ahora sí tengo armas para demandar. Si nosotros lo hacemos desde antes, no va a haber ningún problema. Tratado deshumanizado, grosero, lo que vieron hace rato, ¿sí? Cállate y puja, no grites, burlarse de la paciente, mira, ya viste, decir, si quieres a un bebé varón, si quieres, tráete la plastilina, etcétera, este tipo de cosas que en un momento dado pueden llegar a ofender a las pacientes. Y esto que tengo aquí al final, la falta de información, creo que es parte de toda la plática. Si nosotros no informamos bien a nuestra paciente, esta puede tener problemas. Vean ustedes estas cifras, ¿sí? En toda la República, me llama la atención el 40%. O sea, 4 de 10 pacientes sufren maltrato en el Seguro Social. Y de estas, en la Ciudad de México, casi también el 40%. Y en otros lados, el hospital o clínica privada no estamos exentos, 18.2%, es un número enorme, se los digo, de cifras para hablar de maltrato. Y estamos hablando de un hospital o clínica privado donde se supone que apapachamos a nuestras pacientes, donde se supone que les damos un trato mejor que en la práctica privada. 18.2% es una cifra que me escandalizó. Negación del tratamiento, o sea, y eso sí lo vemos muy frecuentemente, indiferencia ante solicitudes y reclamos. Doctor, me está doliendo, no, tienes que llegar a 7 o 8 de dilatación, si no, no te puedo poner el bloqueo.
Pero es que tienes 5 de dilatación, ¿no? Tienes que llegar a los 8 centímetros de dilatación a fuerzas, motivo de violencia. Regaños, burlas, ironías, no leo esto porque sí lo he escuchado, sí, en el internado, no sé si te acuerdas, Miriam, de doctores que decían que trataban así a las pacientes. Ahorita sí, mijita, ahorita estás llorando, pero en aquel momento no. Bueno, eso lo vivimos y lo vimos, ¿sí? Cuando en la clínica, y eso también lo hemos visto en la clínica privada. Privación de apoyo emocional. ¿Cuántas veces la paciente dice, es que quiero que entre? Bueno, pues el esposo puede pasar, pero el esposo no está porque la paciente está, o el esposo no está de viaje, o no tiene esposo, y quiere que pase la mamá. No, la mamá no puede pasar, porque aquí nuestras reglas dicen que nada más el esposo. Digo, ahí, y me consta también, el lado contrario, ¿no? Obstetras que meten al quirófano hasta el perico, y si pueden meter al perro también, y meten hasta la chacha, todos, vamos a ver cómo nace el bebé. También es cuestión de, o sea, de no irnos al otro extremo. Esto de engaño médico, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Híjole, la semana que entra tengo el congreso en Guadalajara y no puedo faltar. Y esta paciente tiene 38 semanas, me va a ganar. ¿Sabes qué? Te tengo que inducir porque ya el bebé, pues lo que se les ocurra, ¿no? A veces sí se justifica, pero engañar a nuestras pacientes, yo creo que es parte fundamental de esta violencia. Ambiente falto de intimidad, ¿sí? Esta le está diciendo a ve las hemorroides que tiene esta señora, no hombre, parece panadero, ¿no? O sea, están todos, y la paciente despierta viendo todo este gelengue, puja, no puedes pujar, a ver, ¿cuántas veces no hemos visto esto en la clínica pública y en la privada? ¿Sí? El 33.2% de las mujeres mexicanas sufren varias formas de violencia. 5,400 afirman ser víctimas de un acto de abuso o de violencia. Y otra cosa que lo vemos, yo lo viví en la práctica pública, ¿sí? Cuando nazca el bebé le pones dispositivo, pero es que si la paciente no quiere, no nos importa. Me lo dijeron a mí. En este momento le pones el dispositivo y ya se lo quitará después. Y en algunas ocasiones ni le dicen a la paciente y después del parto se llevan su dispositivo y después de unos años la paciente llega, es que no me he podido embarazar. Pues ¿cómo se va a embarazar si en el parto anterior le pusieron un dispositivo y no le avisaron a la paciente? ¿Cuántas veces no ha pasado este tipo de cosas? Este tipo de pláticas es simplemente para que reflexionemos varias de las cosas que en un momento que podemos nosotros incurrir. Igual el mapa de la República donde están las entidades con mayor prevalencia de esto. Ahora, de la violencia podemos caer en un caso jurídico. Cuando se estudia la violencia obstétrica pueden combinarse varios delitos: violencia institucional, violencia psicológica, homicidio, sí, homicidio, que pues es un homicidio culposo, no como el caso que hace relativamente poco tiempo vimos
en el que culparon a un médico por homicidio doloso, que inclusive hasta lo platiqué con mi maestro. Digo, pero ¿por qué fue el dolo? Que él quería matar al niño ¿se acuerdan del caso Sí, un ortopedista en Oaxaca, ¿sí? Lo metieron al bote, dijeron que era un homicidio doloso. No es homicidio doloso, es culposo, pero al fin y al cabo homicidio. Y estas tres cosas son importantísimas: negligencia, imprudencia e impericia. Eso es en lo que podemos incurrir cuando cometemos este tipo de violencias. Podemos incurrir en negligencia con nuestras pacientes, imprudencia e impericia. Y por esto sí nos pueden acusar. ¿Sí? El mundial está muy bien, muy bueno. Estamos viendo el gol que metieron los croatas el día de ayer, que si fue foul, que si no, que si jugada peligrosa. Le está diciendo, sí fue jugada peligrosa, no fue penalti. Los artículos ya vamos a hablar un poquito más de esto, de las consecuencias jurídicas. Se consideran actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, consistentes en no atender oportuna y eficazmente las emergencias, obligar a las mujeres a parir en posición supina con las piernas levantadas, y esa es otra. Es que me acostaron, por favor. O sea, cuando yo hice el internado, a mí me enseñaron efectivamente a poner la mesa para que a la paciente pueda parir mucho más fácil. Y no era totalmente en posición supina. Lo que sí he visto es que sí muchos de nosotros hemos puesto a nuestra paciente en posición totalmente no anatómica para un parto. Y esto puede condicionar que la paciente se queje. ¿Sí? Entonces, ojo, ya vieron cosas que hacemos en forma rutinaria: episiotomía, poner forceps de vez en cuando, poner a nuestra paciente en posición supina. Sí, la paciente se puede quejar, y hay entidades federativas en las que ya está tipificado como delito la violencia obstétrica. Obstaculizar el apego precoz del niño con su madre sin causa médica justificada. O sea, ya se lo llevó el pediatra. ¿Pero por qué? Si yo lo quería abrazar, le quería dar pecho, quería que me pusieran la placenta así como mascarilla. Todos lo hemos vivido. La Organización Mundial de la Salud está, ¿sí?, inmersa en esto, ¿sí?, y nos dice que hay que tener prevención y erradicar la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en todos los centros de salud. Esta es la declaración de la OMS. Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluyen el derecho a una atención digna, respetuosa en el embarazo y parto, y el derecho a no sufrir violencia y discriminación. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esto fue la semana pasada? Esto es violencia obstétrica, ¿sí? El marido de la paciente entra al quirófano. Hoy en día no necesitan grandes cámaras, con su teléfono celular puede tomar esta foto, ¿sí? Y los jueces no saben si esto es secundario a una cesárea normal o tratarse de violencia obstétrica. Entonces, mucho ojo con este tipo de cosas, mucho ojo con lo que los esposos de nuestras pacientes toman fotos. Esto es violencia obstétrica. No, sí, están formadas, no sé si están formadas para la salpingo o están formadas para las tortillas, no sé. Vean estas caritas, no creo que la estén pasando nada bien. Esta es una de las últimas diapositivas que traigo, es un metaanálisis en el que si favorece
la posición vertical con la posición horizontal. Pues obviamente el metaanálisis nos lleva de la mano a que una posición vertical, pues no significa, hay mesas obstétricas en la que se le da esa verticalidad que queremos a nuestra paciente para atenderla mejor y les va mejor, ¿sí? Vean ustedes, salvo este estudio de Gardossi, en el que estos que pasan el intervalo de confianza pasa hacia el otro lado. En resumen, ¿sí? Todos los casos están a favor y en contra de una posición horizontal. Pues la transparencia habla por sí sola. La norma oficial mexicana 007, atención de la mujer durante el embarazo y parto puerperio del recién nacido, criterios y procedimientos. Ahí les dejo esta liga, léanla, o sea, me podría quedar varias horas hablando de cada una de las cosas que dice la norma oficial mexicana, pero sí es importante que la tengamos en cuenta, por eso les dejo esta liga para que la copien y la lean. Prevención y erradicación, me voy a ir un poquito más rápido, porque ya veo que van en el postre. Mayor respaldo de los gobiernos deben de respaldar, y ahorita no sé cómo nos vaya a ir, no sé si estaríamos mejor con o sin. Investigaciones y acciones sobre el maltrato y falta de respeto, iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de atención de la salud, eso es a nivel gubernamental, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad, y realizar el derecho de la mujer a recibir una atención de salud digna, respetuosa en el embarazo y el parto. Es necesario generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa, sí, involucrar a las partes interesadas, lo que les decía, tenemos que platicar con nuestras pacientes, tenemos que platicar con el esposo de nuestras pacientes, que quede claro todo esto. Y bueno, pues estas son las dos partes de la moneda, ¿sí? Ya no los quiero seguir aburriendo, yo creo que con esto podemos concluir y quiero de veras exhortarlos y que sepamos que esto es por lo que la paciente se puede quejar y por lo que la paciente puede quejarse en otros lugares, ¿sí? Ya sea jurídicos o inclusive institucionales. Les agradezco mucho su atención y dejo con ustedes al maestro. Bien, muchas gracias. Pues buen provecho. Espero, ahora ya me pasa aquí el micrófono al doctor Kleiman, a quien tengo que agradecerle muchísimo la atención que tuvo primero para acordarse de mí, después de tantos años de haber estado con él, y luego para invitarme a una conferencia de este tipo. Algo que a los médicos legistas nos es a veces problemático es tratar de convencer a nuestros compañeros, como decía el doctor Kleiman, de toda el área médica, mal llamados trabajadores de la salud. ¿Por qué esto de trabajadores de la salud? Yo no tengo nada en contra de las labores obreras, pero siento que nuestro trabajo no es casco, a veces con un gorro y un cubrebocas, no con un casco y unos guantes de carnaza, ¿no? Sin embargo, bueno, en uno de los cambios de tipo sociopolítico, pues quedamos como trabajadores de la salud. Así también hay que pensar que esto parte de la relación médico-paciente que existía, al menos en mi época. Eso nos decía muy tranquilamente Hipócrates a los que lo seguíamos. Pero ahora ya la situación se da no entre el médico y paciente, sino entre el trabajador de la salud y el derechohabiente, generando por desgracia una situación incómoda para ambos.
El paciente, si llega en un área institucional, tuvo que pasar por una serie de filtros que a veces son de personas más frustradas que nosotros. Y desde el trapeólogo le dice, álzalas porque ahí va el trapo. Y oiga, el doctor fulano, el consultorio, ¿quién sabe quién será ese? El consultorio de gineco está allá al fondo, no haga cola aquí. Y la persona llega temerosa, algo que a mí me pasó, no estoy inventando. En una ocasión en un hospital, teniendo derecho a servicios asistenciales, tuve una caída, voy a que me revisen. Básicamente buscaba yo la situación de la incapacidad porque tenía una fractura de costillas. Llego al área de urgencias en la tarde, espérese, pues bien. Pero pues enfrente de la puerta que decía urgencias. 4 o 5 puertas adelante, después de 43 minutos, sale una persona y dice, ¡Calderón! Pues quién sabe quién le habla, ¿no? ¡Calderón! Pues ya a la hora que no me atendían, y viendo que ya habían pasado otras personas que ven después de que yo llegué, voy y pregunto a la señorita, por ahí, ¿estará mi expediente o no lo encuentran o qué pasa, no? Oye, ya van 2 veces que le hablan. Pues, ¿no? Sí, váyase al de ginecobstetricia, ya lo están hablando. Ay, caray, no estaba yo tan gordo. No era como para ver qué pasaba, ¿no? Llego allá y me dice, oiga, le estuve hablando. Soy José Francisco Barragán Rivera. Le dijo Calderón, pues es igual. Pues me quedé así, bueno, pues está bien, ¿no? Me atendieron. Ese tipo de cosas, ya llega el paciente enardecido, molesto, y el médico también está molesto de haber salido a llamar 2 o 3 veces a un sordo que no le hace caso, ¿no? Entonces se crean problemas. ¿Y qué pasa con eso? Que esos problemas, desafortunadamente, van a dar en corto plazo situaciones que pueden generar reclamos. Y como lo señaló bien el doctor Kleiman, si no hay una buena relación médico-paciente previa, pues no vamos a querer que en el momento del parto, en el momento de la intervención quirúrgica, vayamos a establecer un buen contacto. Ya el paciente está resentido, molesto, o la paciente, y nosotros pues estamos a lo mejor a la expectativa. Hace algunos años comenzó a hablarse mucho de la bioética, que la definen algunos autores, gracias, sí, porque está peor que mi voz, como aquella parte de la filosofía moral que considera lo lícito de los actos médicos. No estamos descubriendo los médicos legistas ni el agua tibia ni el hilo negro. Simplemente estamos lavándonos las manos con agua tibia y anudando con el hilo negro. O sea, esto es tan claro como que lo que tenemos que hacer esté bien hecho dentro de los preceptos éticos y morales. Uno de los problemas que muchas veces se presenta, y eso desde los alumnos de pregrado, que al hablar de moral, de ética, dicen, oye, este viene del seminario. No. Lo que pasa es que sí es cierto, las religiones, las verdaderas religiones, tienen fundamentos éticos y morales. La que ustedes quieran que sea religión, no sectas. Una religión se basa en preceptos éticos y morales y todas son muy similares. Varían 2 o 3 aspectos de cómo llegar al mismo sitio. Entonces, nuestro trabajo debe ser apegado a esas normas éticas, morales, para que todas estas ciencias médicas y biológicas tengan realmente una buena función. ¿Por qué se está haciendo imprescindible, como en estos casos, aprovechar la oportunidad para llamar la atención a ustedes? Porque si bien antes era problema, ahora se ha vuelto más. Con este nuevo sistema procesal penal acusatorio adversarial,
en México, el mal o erróneamente llamado juicios orales. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros podemos ser llamados como inculpados o como testigos o como parte simplemente de una pregunta. En un momento dado, el haber elaborado el expediente médico, por desgracia, como generalmente lo hacemos, que es otra de las cosas, regresando a la norma oficial mexicana, señalaba el doctor Kleiman, denle una leída también a la norma oficial mexicana del expediente clínico. ¿Por qué tanta palabrería? Pues porque ahí están basadas muchas cosas que tenemos que hacer y que hay veces que no hacemos. En el expediente está señalado que no debemos usar epónimos, ni iniciales, ni abreviaturas. ¿Y cuántas veces no lo vivimos en los que hicimos un internado de pregrado o los cursos en el transcurrir de nuestra carrera, que dependiendo del área en la que estábamos o del servicio, las iniciales cambiaban de cuando estábamos en ginecobstetricia, cuando estaban en otorrino y cuando estaban en gastroenterología o cuando estaban en neurología, en todos lados sus iniciales, en todos los servicios. Paciente, PUBI, pues, producto único vivo intrauterino. Pero si estaba en otorrino, eso significaba otra cosa. Y si estaba en gastro, también. Y luego el problema que tenemos, por desgracia, muchos médicos, como decía el doctor, y eso ya muchos lo arrastramos desde hace siglos, la mala ortografía. Tiene un ABC, accidente vascular cerebral, vascular con B. Entonces se pegó con la báscula de la carnicería, se abrió la cabeza. No, es vascular, pues ponle la B, la biodental, mi estimado. Suena igual, pero se escribe distinto y significa totalmente distinto. Una cosa es la báscula y otra cosa los procesos vasculares, ¿no? Pues eso, ¿por qué lo tomo a veces hasta broma? Porque en un momento dado hay una demanda, esto llega al juicio y aquí aparece que esto lo firmó PBI Jerez. ¿Y quién es ese? Pues es el pasante interno de pregrado González. Pues llámenlo. Y el pobre interno que ya salió y ahora está haciendo el servicio social porque todavía está en eso, tiene que presentarse al juzgado número tal, a tal hora, a tal día. Llega, pues después de haberse tomado 2 cajas de Lomotil, todavía patinándose, con la angustia. ¿Y por qué me llaman? ¿Qué dice aquí? Pues que se le pusieron 10 centímetros de Demerol. ¿Y quién lo mandó? Pues el doctor fulano de tal. Muy bien. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya váyase. ¿Y por esto me llamaron? Sí. ¿Por qué? Porque afortunadamente, no lo tomen a mal los que tengan parientes abogados, pero la capacitación de los abogados es muy deficiente, no digamos la de los jueces. Si hasta los ministros de la Suprema Corte les faltan 3 bujías. En un momento dado, el haber hecho esto, el no haber cumplido con lo que dice la norma oficial mexicana en el expediente clínico, es motivo de una sanción por inobservancia. No quiso causar un daño a nadie, pero no cumplió con la norma, eso es motivo de una sanción. Como el abogado no lo sabe, pues generalmente no los acusan, pero puede suceder. Entonces, por eso es importante que sepamos ahora, ¿qué pasa con este cambio? Que antes todo era presentar papeles y papeles y papeles en los juicios y ahora hay que presentarse ante el juez y ante el abogado defensor o ante también el fiscal a exponer el caso. Para nosotros los médicos es cosa de todos los días.
Es frecuente que en esta sala o en el auditorio, aquí semana a semana se presentan los casos clínicos. Y eso es una situación de un juicio oral. El decir, pasó esto y esto y le hicimos tal cosa. Esa situación que los médicos hacemos a nivel hospitalario con frecuencia, pues para los abogados es algo excepcional. Y por eso ahorita todavía están tratando de acomodarse a esta situación del sistema procesal penal acusatorio. Para nosotros, de todos modos, es importante saber que en un momento dado nos pueden llamar simplemente para aclarar una cosa por una demanda que puede ponerse por maltrato en la relación médico-paciente. El maltrato se puede dar por todas estas cosas y otras más. Por aislamiento, por confinamiento, hacinamiento, burla, como decía el doctor Kleiman. Es que se burló de mí, es que me dijo panzona, es que dijo qué feo está su hijo, se hubiera buscado otro marido. Cosas de esas que de repente la gente lo toma como broma y están insultando a una persona. Nosotros debemos de mantener siempre en mente que nuestra responsabilidad no se pierde ni se condona. La responsabilidad es esa obligación que tenemos de responder por nuestros actos o por los que se hagan por orden nuestra cuando es una responsabilidad profesional. Si nuestro quehacer o nuestro hacer, nuestro actuar dio motivo para una reclamación, una queja o llegó a ser un delito, pues debemos de responder por eso. No es igual la culpabilidad, que eso es importante. No, yo no soy responsable. No, sí somos responsables. A lo mejor no somos culpables, ojalá. Tampoco responsabilidad es privación de la libertad. En algunos casos se llega a darse como sanción la privación de la libertad, que es a lo que más le tenemos miedo. Pero, en un momento dado, aún con un juicio de carácter civil, sin llegar a la sanción penal, el estar sujeto a tenerse que presentar en el juzgado, a pagar una multa, a pagar una serie de cosas, pues a cualquiera lo saca de la profesión. El delito, es todo acto que está sancionado por una ley. O sea, es el hacer o no hacer. Si está sancionado en la ley, se está cometiendo el delito. Es que yo no hice, pues es que precisamente es que debías de haber hecho. Está señalado que estabas en urgencias y debías de haber revisado a esa paciente. Y debías de haber avisado a su médico tratante. Entonces, hay veces que el no hacer también se comete la falta. O el hacer de más cuando no se debe. Puede ser, como señalaba el doctor Kleiman, dolosos o culposos. El dolo es quiero hacerlo. Y en la culpa es lo hice, no quería hacerlo, pero sucedió. En el caso de muerte, generalmente de inicio, todos los casos de homicidios en los que participa el cuerpo médico se consideran como culposos. Sin embargo, en un momento dado, pueden convertirse en dolosos. Yo estaba de guardia, no quise ir, no atendí a la paciente, no le di el tratamiento que debía. Teniendo aquí los elementos, tengo el botiquín completo, o por lo menos tenía yo lo elemental para atenderla y no lo quise hacer. Ahí estoy teniendo que aceptar que fue una situación intencional. Ay, pero ¿cómo? Pues sí, se me puede voltear a que se diga que fue una situación intencional. Bueno, nada más como un dato, los delitos preterintencionales en el Distrito Federal y en la mayor parte de los estados ya se han quitado, porque era aquellos de que yo quise hacer esto, pero sucedió otra cosa. No quería yo matarlo, yo nada más quería pegarle en la cara, pero que se cayera en la vía del metro. Pero yo no quería matarlo. Bueno, entonces es tan difícil de demostrar que entonces mejor se quitó para que no tener esas conjeturas. ¿Cuáles son las sanciones que podemos tener? O a
profesionistas, no nada más al Chapo y a gente de esta, a cualquiera profesionista, prisión, sanción pecuniaria, que es multa y en su caso reparación del daño, y lo que no tienen los demás y solamente tenemos los profesionistas, suspensión del ejercicio profesional. El microbusero que atropella a alguien, lo sancionan, sale de la cárcel por X o Z motivo y otra vez se sube a su microbús y a seguirle. A ver ahora cuántos más. Para los profesionistas no. Ya sea no quiero pensar mal, pero supongamos que el edificio que acaba de caerse enfrente, que yo creo que aquí les llegó el ruido y hasta el polvo, les ha de haber llegado por acá, pues a lo mejor fue la omisión de un perito en mecánica de suelos, en estructuras, qué sé yo. Pues a lo mejor el señor lo van a sancionar a quitarle el ejercicio profesional. Lo mismo sucede con cualquier otro profesionista que comete una situación que puede poner en riesgo. Ahora, la sanción pecuniaria es principalmente la multa. Es el pago al Estado calculado por días multa. No más de 500 días multa. Pero no se lo digan a los abogados, y menos a los jueces. La ley dice la percepción diaria, no el salario mínimo. La mayor parte de los jueces se van con la idea de que es el salario mínimo y pone 300 días de salario mínimo, hasta 500 días de salario mínimo. Uy, es mucho. Pues sí, es bastante. Pero imagínense cualquiera de ustedes que hagan un balance del día y eso multiplíquenlo por 500, estamos hablando a lo mejor de 1 millón de pesos, 2 millones, no sé. Y eso es nada más. Ay, no es tanto. Consideren sueldo, honorarios, percepción. Muchos de ustedes tendrán un negocio que le está dando una renta mensual. Entonces, todo esto se acumula. Multiplíquenlo por 500 y cualquiera te cuesta trabajo reponerlo, ¿no? La reparación del daño comprende la restitución o pago del obtenido por el delito y la indemnización del daño material, incluyendo el pago de los tratamientos curativos. Aquí nos vamos a la guerra de las galaxias, a la estratosfera. En un momento dado, alguien es sancionado por daños materiales y morales. ¿Cuándo se va a reponer esta persona? No pensemos en el gremio médico, en una mujer o en un hombre que es violado. Ya le repararon, ya reconstruyeron la vagina, el recto, el ano, lo que ustedes quieran. La reparación física está hecha. ¿Y la reparación mental? ¿Cuántas veces esto es auténticamente de por vida? ¿Y cuántas personas llegan a suicidarse por ese hecho? Entonces, ¿cómo vamos a pensar que se van a resarcir esos perjuicios ocasionados? Se ve bonito a nivel de libro, pero la realidad es otra. Cuesta trabajo pensar en que esto se va realmente a dar. Ahora hay que recordar siempre que los profesionistas, artistas, técnicos y los auxiliares, como les comentaba, somos responsables de los actos que se cometan o que se hagan por orden nuestra en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre el ejercicio profesional en su caso. Entonces, la Ley General de Salud también nos señala una serie de parámetros que debemos de cumplir. Atendí a la paciente, encontré que tiene una enfermedad infectocontagiosa y no avisé al centro de salud. Estoy cometiendo un delito y puedo ser sancionado por lo mismo. Y además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados según sean intencionales o por imprudencia punible,
Se les aplicará a los profesionistas suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de su profesión o definitiva en caso de reincidencia. Cualquiera de nosotros que fuimos suspendidos del ejercicio profesional, aún no habiendo parado a la cárcel. Si fue a la cárcel, todavía peor. Con 1 día, no necesitamos más. Con que nuestros pacientes, nuestra clientela, se entere de que el doctor Barragán estuvo en Santa Marta. Si supieran que la única cárcel que no conocí fue La Vaquita, porque trabajé en todas ellas, en todas las demás tuve, pues no el gusto, pero tuve la necesidad de trabajar, pero eso son cosas que se tienen que callar. Estuve en Lecumberri y en La Grande y en Revillagigedo y estuve en la prisión militar y no, pues este cuata debe ser una ficha. Eso aparte, pero ya el descrédito que tenemos por una situación de estas, no nos lo reponemos, ¿no? Porque además en el periódico sale en el encabezado, el doctor fulano cometió tal acto, lo que pasó en Oaxaca con este compañero. Y luego ya aparece por ahí una notita como la de los edictos, fue exculpado y ya está trabajando, se le repuso en su trabajo, pero ya no tiene esa situación de crédito que se le había quitado. Estamos obligados a la reparación del daño por los actos que hagamos o por lo de los auxiliares cuando estos sobren con las instrucciones de aquellos. Entonces, veíamos que las sanciones son la multa, la reparación del daño, la prisión, suspensión del ejercicio profesional. Puede no haber prisión, pero multa, reparación del daño y suspensión del ejercicio nos lo van a aplicar. Además de otros delitos. Si además de que no atiendo bien a la señora o que tiene quejas por su atención, le robé el reloj, eso es aparte. Eso ya no es una responsabilidad profesional, pero es un delito que también tengo que pagar, ¿no? Ahora, no es exclusiva para médicos, para todos los profesionistas. Pues sí, pero en general, los que sufrimos más vejación por esto somos los médicos. Y aquí médicos, perdón, no me estoy refiriendo únicamente al sexo masculino, sino también al sexo femenino, pues todos somos médicos, al personal de enfermería, personal paramédico, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, psicólogos, todos aquellos que en un momento dado estamos alrededor de la atención de un paciente. Entonces, marchando con esto, la responsabilidad profesional es obligación de responder por los delitos que se llegaran a producir o a causar por nuestro actuar. Siempre y cuando sea con motivo del ejercicio profesional. Supongo que quedan algunas dudas, que aquí les agradezco esto de la comida porque creo que se durmieron nada más 2. Y en otros lados, cuando no hay comida, pues sí, de repente les digo, retírense con cuidado para no despertar al compañero de junto. Pues muchísimas gracias por su paciencia y si hay alguna duda, queja o sugerencia, estamos a sus órdenes.